Chicos, continuamos con nuestro ejercicio para la creación de un icono, de un logotipo para nuestra marca. Recuerden que hemos creado una grilla muy básica, ¿cierto? Inicial, y vamos a continuar con el ejercicio añadiendo más datos a esta grilla, más información, y luego de eso añadiendo las formas básicas que nos van a servir para crear nuestro icono en Illustrator. Vamos a continuar entonces con nuestro ejercicio. Tenemos nuestra mesa de trabajo, ¿cierto? Creamos nuestra estructura principal. Si ustedes se fijan, tenemos acá la capa en donde se han añadido todos estos elementos. Una de las diferencias que tenemos con Photoshop dentro de Illustrator es que estas capas tienen detalles. Si nosotros desplegamos este icono que tenemos acá, vamos a ver que tenemos dos grupos, el grupo 1, grupo 2, y acá tenemos las líneas verticales, y acá tenemos las líneas horizontales, y cada uno de estos grupos contiene cada uno de los trazos que nosotros tenemos en ese grupo. Si yo, por ejemplo, desactivo la visualización de las líneas horizontales, se va a ver solo esa parte de la estructura. Entonces, acá tenemos una capa con todos estos elementos. La vamos a renombrar y para eso le hacemos doble clic sobre el nombre. Le vamos a poner grilla básica. Y lo que vamos a hacer es añadir una nueva capa para añadir más información a esta grilla. Por eso vamos a presionar acá en este icono en nuestro panel de capas, nueva capa. Vamos a bloquear la capa de la grilla básica con el icono de bloqueo, ¿cierto? Y dentro de esta nueva grilla vamos a añadir más información, más columnas y más filas a nuestra grilla para hacerla un poco más detallada y que se puedan construir elementos también más detallados, iconos más detallados. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que la vez anterior. Vamos a utilizar una línea recta, ya sabemos cómo crearla, ¿cierto? De principio a fin. Esta vez a la línea le vamos a dar otro color. La vamos a dejar con un gris muy claro, porque queremos que sea una línea más tenue. Es decir, que vamos a tener una grilla principal, que va a ser nuestra grilla básica, y vamos a tener una estructura secundaria de nuestra grilla que va a ser algo un poco más tenue, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es, este elemento lo vamos a distribuir. Ya sabemos cómo mover, ¿cierto? Cómo mover de forma recta, y vamos a posicionar este elemento en una parte específica de nuestro eje X, es decir, de todo este eje X, de toda esta horizontal, la vamos a ubicar en los 50 píxeles, es decir, a la mitad, entre 0 y 100, vamos a dejar este elemento. Para eso yo voy a dirigirme con mi herramienta de selección, pincho mi objeto, mi trazo, ¿cierto? Voy a dirigirme a las opciones de mi selección, y si ustedes se fijan, acá tenemos el eje X y tenemos el eje Y, ¿ok? Si es que en sus computadores no se visualizan todos estos datos, es posible que estén en algún desplegable. En algunos casos, el software no muestra todas las herramientas porque están contraídas de esta forma. Si ustedes se fijan acá, tenemos todos los elementos contraídos, por lo cual no se visualizan completos. Pero si yo pincho, por ejemplo, en transformar, ahí sí me muestra los datos del eje X y el eje Y, en donde está posicionado, en este caso, mi línea recta. Voy a expandir acá nuevamente. Y entonces lo que vamos a hacer es posicionar este elemento exactamente en los 50 píxeles de mi eje X. Estaba en 50.5, lo vamos a dejar en 50. Entonces nuestra línea queda de forma precisa en la mitad de estos dos vectores. Y luego de eso vamos a desplazarla hacia su derecha, copiándola, duplicándola, tal como lo hicimos la vez anterior, 100 píxeles más para que nos quede en el píxel número 150, y así sucesivamente hasta llegar al final de nuestra grilla. Nos posicionamos entonces sobre el elemento, presionamos la tecla Option o la tecla Alt, pinchamos y arrastramos para posicionarla 100 píxeles hacia nuestra derecha. En este caso me posiciona ahí, lo vamos a hacer repetidamente,
Perdón, lo voy a volver a repetir. Ya, lo que pasa es que no me arrastra precisamente hasta el píxel número 150, sino que, como se fijan acá arriba, lo deja en el 150,5. Esto debe ser muy preciso, por lo cual lo vamos a corregir acá. Y lo vamos a dejar en el píxel número 150 de mi eje X. Esto debe ser muy preciso porque después vamos a utilizar una herramienta que requiere de esa precisión para poder construir nuestros objetos. Entonces vamos a repetir este proceso varias veces hasta llegar a nuestro final. En este caso, como no está desplazando de forma correcta, yo voy a corregir cada uno de los desplazamientos, dejándolos de forma precisa en cada uno de los píxeles que necesito. Por ejemplo, acá tiene que ser el píxel 450, acá tiene que ser el píxel número 550, 650 y así sucesivamente hasta llegar al píxel 950, que debiese ser el último. Existen formas mucho más rápidas de realizar este proceso, pero me interesa que puedan ver el paso a paso para que vayan entendiendo cómo nos puede servir cada una de las herramientas de Illustrator. Entonces lo que vamos a tener es esto, ¿cierto? Vamos a tener una grilla que pareciera subdividir la grilla anterior y pareciera hacerla más completa. Vamos a hacer lo mismo que la vez anterior, seleccionamos todos los elementos, la vamos a agrupar con control G y la vamos a duplicar. Nos posicionamos, pinchamos, mantenemos presionado la tecla Option o la tecla Alt, pinchamos y arrastramos. Esto también, ojo, lo podríamos hacer con copiar y pegar. Seleccionamos, con control C copiamos, con control V pegamos, ¿cierto? Me lo pega en esta posición. Nuevamente voy a rotar este elemento, me posiciono sobre una esquina, lo roto y de esa forma genero la misma grilla, pero esta vez de forma horizontal. Voy a seleccionar todo nuevamente. Recuerden que nuestra capa de abajo, nuestra grilla básica, está bloqueada, por lo cual no se selecciona cuando yo hago esta selección completa, ¿cierto? Solamente se selecciona lo de mi capa de arriba. Entonces selecciono a ambos elementos, nuevamente me voy a la alineación, alinear con mesa de trabajo, centrar vertical y horizontalmente y de esa forma nos va a quedar esta grilla de construcción. ¿Okay? Si ustedes se fijan, es una grilla ya con mucho más detalles. Si yo quito la visualización de esto, me queda la grilla anterior que habíamos hecho mucho más simple y ahora tenemos una grilla mucho más completa con mayor detalle. De esta forma entonces ya logramos construir nuestra grilla básica. Lo que vamos a hacer ahora es ir añadiendo elementos básicos también, como círculos, cuadrados y rectángulos para construir un icono que nos va a servir para una marca. Lo que vamos a hacer entonces es bloquear nuestra segunda capa y estas dos capas van a constituir nuestra grilla de construcción, ¿cierto? Ahora lo que vamos a hacer es agregar elementos básicos, como ya les comenté. Vamos a añadir una nueva capa. Yo tengo una forma previamente creada que se la voy a dejar en una fotografía y que voy a replicar dentro de mi documento. Esto lo voy a replicar a través de formas simples como van a ser círculos, ¿ok? En mi caso, voy a dejar otros ejemplos también para que puedan ver de formas mucho más complejas que se pueden realizar con este tipo de grillas, pero en este caso para este ejercicio vamos a realizar una forma muy sencilla. Vamos a, entonces, en una capa nueva, vamos a renombrarla, le vamos a poner icono. Lo que vamos a hacer es seleccionar una herramienta que se llama elipse, que también la podemos seleccionar con la tecla L de nuestro teclado, o podemos presionar la herramienta de rectángulo, la mantenemos presionada y nos aparecen distintas formas, ¿cierto? También se puede hacer con el clic derecho de nuestro mouse para desplegar este menú y vamos a seleccionar la herramienta de elipse. Esta herramienta nos sirve para crear círculos, ¿ok?
Entonces yo me voy a posicionar sobre mi grilla y voy a construir algunos círculos que me van a servir para el icono que quiero crear. Cuando nosotros utilicemos esta grilla vamos a utilizar como medida cada uno de los cuadrados que tenemos, ¿cierto? Entonces me voy a posicionar sobre uno de los ejes. Si ustedes se fijan, tengo mi herramienta de guías inteligentes activa, por lo cual me muestra los ejes que yo voy seleccionando. Lo que vamos a hacer antes de esto sí es irnos a nuestro menú de ver y vamos a desactivar una opción que se llama ajustar al píxel. Es una opción que lo que hace es limitar el movimiento de los vectores a cada uno de los píxeles, ¿ok? Y eso se vuelve un problema cuando trabajamos de forma tan precisa como lo vamos a hacer ahora. Por eso lo vamos a mantener desactivado. Debemos tener nuestras guías inteligentes activas y todos estos ajustes, ajustar a cuadrícula, el píxel al punto, desactivados. Entonces me voy a posicionar en una de las intersecciones. Voy a presionar con mi mouse para poder crear una elipse. Si ustedes se fijan, la crea de esta forma. Para poder crear un círculo perfecto, voy a presionar la tecla Shift. De esa forma me crea un círculo perfecto. Si ustedes se fijan, cuando me voy acercando a algún borde, el trazo se ajusta de forma perfecta. Cuando dice trazado acá en mi mouse, y de esa forma yo puedo crear un círculo perfecto, perfectamente también ajustado a mi grilla de construcción. Lo que voy a hacer es crear un círculo que va a ser un poco más grande que esto. En este caso voy a utilizar 4 cuadros grandes de mi grilla básica. Si ustedes se fijan, voy a soltar acá. Este círculo mide 4, 1, 2, 3 y 4 cuadros de mi grilla básica, que es mi grilla más grande, ¿cierto? Es la grilla más notoria. Entonces lo que hice fue crear un círculo y este círculo tiene un color de contorno que vamos a eliminar. Vamos a presionar acá, teniendo el círculo seleccionado, pinchamos el círculo, pinchamos nuestro color de relleno una vez y después de eso vamos a pinchar este icono que dice ninguno. Acá nosotros podemos seleccionar si es que este color de relleno va a ser un color plano, un color completo, si es que va a ser un degradado o si es que no va a tener ningún color de relleno. Entonces vamos a presionar acá donde dice ninguno. El relleno va a quedar completamente transparente y solamente nos va a quedar el color de trazo, el color de su contorno, el cual vamos a modificar también. Presionamos acá, le hacemos doble clic y vamos a seleccionar un color mucho más fuerte para que podamos diferenciarlo de esta forma. ¿Okay? Si ustedes se fijan, presionando las teclas Shift se nos crea un círculo perfecto y esto debe quedar perfectamente sobre nuestra grilla. Es decir, que el trazo de mi círculo debe quedar sobre la grilla de forma perfecta. Para poder corroborar que así sea, vamos a utilizar una opción de Photoshop que se llama ver trazos. ¿Okay? Es una forma de visualización que la podemos encontrar acá en el menú ver y se llama contornear. También la podemos obtener con el atajo de teclado Control Y o Command Y. ¿Okay? Presionamos contornear y si ustedes se fijan me aparece esta visualización que es distinta. Ahora solamente vemos los trazos. Si por ejemplo tuviésemos una fotografía dentro de este documento, no aparecería la fotografía, sino que aparecería solamente su contorno. ¿Okay? Esto es lo que hace esta herramienta, es mostrarnos los trazos. Yo voy a hacer un zoom acá en la intersección del círculo con mi grilla y lo que quiero verificar es que quede perfectamente posicionada sobre la grilla. Si ustedes se fijan, está perfecto, no hay ningún error en la posición de mi círculo sobre mi grilla de construcción. Debiese hacer esa verificación en todas las intersecciones. Es muy importante que se posicione de forma perfecta porque eso lo vamos a utilizar después para construir nuestra forma final. Voy a sacar el modo de visualización de trazo. Voy a volver a mi forma normal. Lo que voy a hacer entonces es crear más círculos. ¿Okay? Esta vez voy a crear un círculo acá adentro, que va a ser un círculo esta vez
con 2 cuadros de medida, 2 cuadros de ancho y 2 cuadros de alto, y lo que voy a hacer es crear entonces esta forma, ¿cierto? Y voy a verificar también que esto quede perfectamente situado sobre la grilla. Entonces ya tengo esta primera forma que me va a servir para crear mi icono. Lo que voy a hacer es duplicar esta forma. La voy a seleccionar, voy a pinchar y arrastrar. Recuerden que tenemos nuestras 2 capas de la grilla bloqueadas, por lo cual no se seleccionan. Pincho y arrastro para seleccionar y voy a duplicar de la misma forma que los hemos hecho anteriormente. Presionamos la tecla Option o la tecla Alt y vamos a mover hacia nuestra izquierda en este caso, o hacia su derecha, dependiendo de cómo hayan dibujado los primeros círculos. Nuevamente utilizamos las guías inteligentes para posicionarlo de forma perfecta, ahí donde dice formar intersección, y lo vamos a dejar justo en esta posición, es decir, que los círculos se van a sobreponer y van a generar esta forma. ¿Okay? Nuevamente yo voy a verificar que todo esto haya quedado perfecto, voy a hacer el zoom más grande que pueda y me aseguro de que la superposición haya quedado perfecta. De esa forma entonces ya tenemos una estructura básica. Vamos a añadir otros círculos más que me van a servir para completar la forma que quiero. Primero voy a añadir un círculo en esta posición, justo acá, en donde voy a añadir un círculo esta vez de un cuadro solamente, así. Y nuevamente verificar que esto haya quedado perfecto. Muy bien. Y voy a añadir este mismo círculo en otra posición acá arriba. Yo esto lo estoy haciendo no al azar. Yo he dibujado previamente eso fue un rectángulo. Yo he dibujado previamente un icono con diferentes formas. Les voy a dejar la imagen para que lo vean. Lo dibujé dentro de la grilla impresa, entonces estoy replicando esas formas para poder construir mi icono. Este va a ser un icono de una especie de loop, una especie de infinito que va a recorrer desde acá hacia el otro costado y va a terminar acá. ¿Okay? Y entonces para esta forma yo necesito todos estos elementos que estoy creando. La idea es que ustedes puedan crear sus propios iconos siguiendo estas reglas. Finalmente lo que me hace falta para terminar es crear un rectángulo que lo puedo crear desde acá, desde esta posición. Nuevamente tiene que ser de forma perfecta sobre la grilla de construcción. Lo voy a verificar. Queda perfecto, ¿cierto? Y voy a crear el mismo rectángulo acá en la parte de abajo. Desde acá hasta acá. La herramienta rectángulo está acá, ¿cierto? Esta es la herramienta rectángulo. También se puede seleccionar con la letra M. Yo normalmente selecciono todo con atajos de teclado, por eso puede que a veces no se vea bien la selección de la herramienta. Entonces, con esto ya tenemos todas las formas que vamos a utilizar para construir el icono. ¿Ok? Si se lo preguntan, si en algún momento creáramos un elemento que quedara posicionado de forma imperfecta, yo por ejemplo voy a crear este rectángulo, lo voy a posicionar de forma imperfecta acá, a propósito. Voy a ver el modo de contornos con, recuerden, Command I o Control I, Y, y se vería de esta forma, ¿cierto? Se vería desfasado. Para que quedara perfecto lo podemos modificar con la herramienta de selección, pinchamos y lo movemos, ¿cierto? Lo distorsionamos hasta que quede posicionado de forma perfecta. No se debiese ver el elemento que hemos creado, se debiese ver sola nuestra grilla de construcción. Si yo vuelvo al modo normal, al modo de previsualización, me debiese mostrar el elemento posicionado. ¿Ok? Entonces, como última cosa de este segundo video, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se llama
creador de formas, que es esta herramienta que tenemos acá. Para eso, primero que todo, yo voy a seleccionar todo esto que acabo de crear y lo voy a duplicar moviéndolo hacia afuera de mi mesa de trabajo, de esta forma. Nuevamente, para duplicar, presionamos con la tecla Option o la tecla Alt presionada, ¿cierto? Vamos a seleccionar todo esto que hemos duplicado. Esto lo podemos posicionar en cualquier parte de nuestro documento. Y vamos a presionar nuestra herramienta de creador de formas. La pinchamos y si ustedes se fijan, esta herramienta me crea este efecto. Cuando yo paso sobre los diferentes sectores que están seleccionados, es importante que todo esto esté seleccionado previamente. La herramienta me va mostrando los sectores de la imagen que yo puedo ir uniendo. Vamos a ir uniendo todo esto. Vamos a hacer un pequeño zoom para verlo mejor. Recuerden, todo esto seleccionado. Pinchamos la herramienta de creador de formas y voy a seleccionar todos los sectores que yo voy a utilizar para mi icono. ¿Okay? Aquellos sectores que no me sirven los voy a dejar fuera. Voy a partir por acá, presiono y arrastro. Y si ustedes se fijan, se va creando una línea y se van seleccionando todos aquellos sectores por los que yo voy pasando. Voy a procurar mantenerme dentro de los sectores que yo quiero y voy a terminar mi figura por acá. Acá hay un pequeño sector que necesito. Entonces, con esto ya tengo toda la forma completa. Voy a soltar y si ustedes se fijan, me creó una forma con lo que yo necesito. Voy a pinchar este elemento, lo voy a arrastrar hacia afuera y acá está la forma que yo voy a utilizar para mi icono. Si se fijan, es esta especie de loop, esta especie de infinito, ¿cierto? Y todos estos elementos sobrantes los voy a borrar. Voy a presionar acá, seleccionar y los voy a simplemente suprimir o eliminar. Y me voy a quedar con este icono, el cual vamos a utilizar ahora mismo para construir una marca, es decir que vamos a añadirle una tipografía y después vamos a añadirle una imagen de fondo y vamos a terminar una composición de lo que podría ser fácilmente un logotipo o un imagotipo en este caso. ¿Okay? Continuamos en un siguiente video.